En este caso vamos a estudiar las matrices. Específicamente vamos a ver qué es lo que son las matrices y las operaciones básicas que podemos establecer entre ellas. Además, vamos a conocer el concepto de matriz inversa y cómo se calcula el determinante de una matriz. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un arreglo de elementos en el que podemos identificar filas y columnas. Su tamaño se describe especificando el número de filas y luego el número de columnas. Si A es una matriz, se usará la notación A sub i j para denotar el elemento que está en la fila i y en la columna j de A. Así, una matriz de orden m por n podría representarse de la siguiente manera. En muchos lados, las matrices van a venir denotadas con corchetes o con paréntesis. Son expresiones equivalentes. Las matrices que tienen la misma cantidad de filas que de columnas se denominan matrices cuadradas. En ese caso podemos decir que su orden es n y que los elementos que se encuentren ubicados en la posición B1 sub 1, 2 sub 2, 3 sub 3, así sucesivamente hasta la posición n sub n, se encuentran localizados en lo que se conoce como la diagonal principal de B. En este caso, son todos estos elementos. Y ella es la diagonal principal. Importante para poder identificar algunas cuestiones, algunas matrices especiales y además realizar algunas operaciones. Primera operación básica que nosotros conocemos es la suma. Como todo en la matemática que se pueden sumar los números, las matrices no van a venir a ser la excepción. Si nosotros tenemos dos matrices, que en este caso vamos a identificar con la letra A y con la letra B, mientras tengan el mismo orden, es decir, el mismo tamaño, ya sean cuadradas o sean rectangulares, la suma va a tener como resultado una matriz del mismo orden, m por n, cuyas componentes se obtienen sumando cada componente a componente, es decir, los componentes que están ubicados en la misma posición en particular de A y de B, y van a dar como resultado el componente de la matriz respectiva. Por ejemplo, si nosotros tenemos en este caso dos matrices que tienen dos filas y tres columnas, el resultado que vamos a obtener es una matriz de la misma dimensión, 2 por 3. Para obtener esta suma, simplemente nos encargamos de sumar elemento a elemento, es decir, el 1 más el 10, el menos 2 más el 13, el 4 más el 21, el menos 7 con el menos 1, el menos 5 con el 12 y el 0 con el menos 4. De esta manera obtenemos nuestra matriz resultante. Para tener presente la suma de matrices, verifica las siguientes propiedades que estamos viendo. Primero, existe aquello que se conoce como elemento neutro, es decir, una matriz que si yo le sumo a mi matriz original me va a dar como resultado mi matriz original. Este elemento neutro no es otro más que la matriz que está compuesta por todos ceros. Además, la suma de matrices es conmutativa. Esto quiere decir que yo puedo hacer A más B o B más A y el resultado va a ser exactamente el mismo. Existe también lo que se conoce como elemento opuesto, es decir, aquella matriz que si yo se la sumo a mi matriz original me da como resultado la matriz nula, ¿sí? La matriz que está compuesta por todos ceros y es la misma matriz cambiándole el signo, ¿sí? Por eso es elemento opuesto. Además, se aplica también lo que es la propiedad asociativa, es decir, si nosotros tenemos la suma de 3 o más matrices, podemos sumar en el orden que a nosotros nos convenga, siempre y cuando tengan la misma dimensión. Siguiente operación. Producto de un escalar por una matriz. En este caso, estamos haciendo referencia a un número que va a estar multiplicando a una matriz. Por eso se lo llama producto de un escalar por una matriz. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos al menos 2, que en este caso sería nuestro escalar, multiplicando a una matriz de orden 3 por 3, vamos a obtener como resultado una matriz del mismo orden, ¿sí? Y lo que hacemos es multiplicar por este escalar a cada uno de los
componentes de las matrices, es decir, a cada uno de los elementos que aparezcan. De esta manera, el resultado nos queda menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por 2, menos 4, menos 2 por 6, menos 12, y así sucesivamente con cada uno de los elementos. Podríamos decir que a este escalar lo distribuimos, multiplicando a cada uno de los elementos para obtener nuestra matriz resultante. Siguiente operación de matrices, y no es otra más que la multiplicación. La multiplicación es una operación bastante exquisita en el caso de las matrices y hay que prestar un poco más de atención. Primero, vamos a ver cómo se define. Si nosotros tenemos una matriz A de orden m por n y una matriz B de orden n por k, se define el producto entre la matriz A por la matriz B como una nueva matriz, a la que vamos a llamar C, que va a tener de orden m por k, y cuya componente C sub i j se obtiene al multiplicar la i-ésima fila de A por la j-ésima columna de B. Vamos a traducir esto un poco porque si no, parece chino básico. Para que nosotros podamos efectuar la multiplicación entre dos matrices, tenemos que tener presente lo siguiente, que la matriz A debe tener tantas columnas como filas tiene que tener la matriz B. Si esta condición no se cumple, nosotros no podemos realizar la multiplicación entre dos matrices. Además, ¿sí? Para tener presente, la matriz que resulte como producto va a tener tantas filas como la matriz A y tantas columnas como la matriz B. Vamos con un ejemplo. En este caso tenemos la multiplicación de estas dos matrices. La matriz A tiene 2 filas y 3 columnas, mientras que la matriz B tiene 3 filas y 2 columnas. Podemos efectuar la multiplicación porque se cumple la condición que se establece de entrada. Y en este caso, ¿sí? Vamos a decir que como A tiene 2 columnas y B tiene 2 filas, la multiplicación obviamente es posible, se cumple la condición, pero además vamos a decir que el resultado que nosotros vamos a obtener es una matriz de orden 2 por 2. O sea que ya vamos sacando algunas conclusiones. Por otro lado, y siguiendo las indicaciones de lo que es la multiplicación de matrices, vamos a decir que el elemento que va a estar ubicado en la primer fila y primer columna resulta de hacer el 1 por el 4, sumarle el menos 2 por el 1 y el 4 por el menos 1. Es decir, que estamos multiplicando a la primer fila por la primer columna y sumando todos estos elementos. Para obtener el elemento que se encuentra en la primera fila, pero en la segunda columna, lo que estamos haciendo es multiplicar a todos los elementos de la primera fila por la segunda columna. Por eso tenemos el 1 por 1, el menos 2 por el 2 y el 4 por el menos 2. Para obtener el elemento que se encuentra en la segunda fila, primer columna, lo que hacemos es multiplicar a la segunda fila por la primer columna y por último, para obtener el elemento que se va a ubicar en la segunda fila, segunda columna, lo que hacemos es multiplicar, ¿sí?, a la segunda fila por la segunda columna. De esta manera, el resultado final de esta multiplicación es la matriz de 2 por 2, que nos da menos 2 menos 11, 13 y 5. ¿Qué son las matrices inversibles o invertibles? Si nosotros tenemos una matriz A de orden n y la matriz identidad del mismo orden, si es posible hallar una matriz B del mismo orden, tal que A por B sea lo mismo que hacer B por A, y esto sea lo mismo que la matriz identidad, entonces se dice que A es inversible y la matriz B se va a conocer como la inversa de A. Cuando estamos hablando de matrices inversibles o invertibles, las denotamos con el nombre de la matriz y el menos 1 arriba. Vamos con un ejemplo. Tenemos en este caso la matriz A, que es una matriz cuadrada de orden 2 por 2.
Importante tener presente que vamos a hablar de matrices inversibles en el caso particular que la matriz sea cuadrada, ¿sí? En este caso la matriz A tenemos 3, 1, 2, 1 y podríamos encontrar su matriz inversa de manera tal que si yo multiplico A por su inversa me dé como resultado la matriz identidad. En este caso, la inversa es 1 menos 1 menos 2, 3. ¿Por qué es la inversa? Porque si multiplicamos estas dos matrices nos da como resultado justamente la matriz identidad del mismo orden, es decir, en este caso es 2 por 2. Existen distintos métodos para poder determinar la inversa de una matriz. Algunos de ellos son la matriz escalonada por filas o escalonada reducida por filas y el método de Gauss-Jordan o el método del montante. Cada matriz cuadrada tiene un número asociado a ella. Este número en particular recibe el nombre de determinante de la matriz. Si nosotros tenemos una matriz cuadrada, se puede obtener este número, ¿sí?, que recibe el nombre de determinante, que entre otras cosas nos permite conocer de antemano si nuestra matriz va a admitir inversa y además si un sistema de ecuaciones lineales va a tener solución. Entonces, conocer el determinante de una matriz muchas veces nos va a ahorrar trabajo. Generalmente se identifica con el nombre de la matriz entre las barras de módulo o, como lo estamos viendo acá, det y el nombre de la matriz. Cualquiera de las dos notaciones es totalmente válida. Algunas cuestiones para tener presente. Si nuestra matriz es de orden 1 por 1, es decir, que tiene un único elemento, su determinante va a ser el mismo elemento. Si en cambio lo que tenemos es una matriz de orden 2 por 2, su determinante se puede obtener mediante la siguiente regla que estamos viendo acá. La resta entre el producto de la diagonal principal y el producto de la diagonal secundaria. Por ejemplo, si nosotros tenemos a la matriz A, que es menos 3, 5, 1, 10, su determinante lo podemos calcular rápidamente haciendo el menos 3 por 10 y a esto restarle el 1 por 5. En este caso, vamos a decir que el determinante de A es menos 35. Pero no todo es tan fácil, ¿sí? Si una matriz es de orden 3 por 3, su determinante puede calcularse mediante la regla de Starrow, que es una de las más fáciles de aplicar en el caso particular de trabajar con una matriz de 3 por 3. Este método consiste en repetir las dos primeras filas o columnas debajo o a la derecha de la matriz dada y realizar los productos de tres factores con los elementos de las diagonales determinadas. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Si quiero calcular entonces el determinante de una matriz de 3 por 3, replicamos debajo de nuestra matriz las primeras dos filas. ¿Qué vamos a ir teniendo en cuenta? Vamos a ir multiplicando los elementos de las diagonales que veamos identificadas. La primera es la diagonal principal. Abajo podemos identificar otra diagonal y debajo otra más. O sea que estas tres diagonales las vamos a multiplicar y las vamos a sumar. Por otro lado, vamos a hacer lo mismo, pero con las diagonales que van en el otro sentido. Lo que sería la diagonal secundaria de nuestra matriz original y las diagonales que quedan por debajo. Vamos a multiplicar los elementos de cada uno de ellos y se los vamos a restar a los que ya teníamos. De esta manera, nosotros vamos a obtener rápidamente el determinante de la matriz. Vamos con un ejemplo. En este caso, nuestra matriz B es de 3 por 3, obviamente, y tiene como elementos al 2, menos 4, 1, menos 1, 5, 0, 3, 2, 8. Si yo quiero calcular el determinante, replico debajo de nuestra matriz las dos primeras filas. Y empezamos a ver cuáles son los productos que tenemos que evidentemente realizar. Diagonal principal, en este caso está compuesta por el 2, 5, 8. La que está debajo está compuesta por el menos 1, 2, 1 y la otra por el 3, menos 4, 0. Acá vemos todos estos productos. A esto les vamos a restar las diagonales que se encuentran en el otro sentido. El producto entonces entre el 1, 5 y 3, entre el 0, 2 y el 2,
Y por último, entre el 8, el menos 4 y el menos 1. Por lo que, luego de realizar las cuentas, podemos decir que el determinante en este caso de B es 31. Pero acá vamos a repasar esto solamente y tristemente. El método de Sarrus se aplica a matrices de 3×3. Para otras cosas nos abandona totalmente. Si en cambio nosotros tenemos una matriz cuadrada de orden mayor o igual a 4, encontrar el determinante es un poco más complicado por la cantidad enorme de cálculos que tendríamos que realizar. Si nosotros tuviésemos una matriz de orden 4 para encontrar su determinante, deberíamos realizar 24 productos. Si tuviésemos una matriz de orden 10, deberíamos realizar más de 3 millones de productos, más de 3 millones de multiplicaciones. O sea que es algo extremadamente molesto. En estos casos, se puede calcular el determinante mediante la regla de Laplace, la regla de Chío, el método de Gauss, el método de los cofactores o por propiedades, ¿sí? Siempre recomiendo yo recurrir a la vieja confiable calculadora de matrices, en el caso que estemos trabajando obviamente con matrices tan grandes. Vamos a ver cómo calcular, en este caso, el determinante de una matriz de 4×4 usando el método de cofactores. Nuestra matriz A aparece en escena 4 filas, 4 columnas, ¿sí? A la matriz A le vamos a asociar una matriz que tiene la misma dimensión, 4×4, que se compone, ¿sí?, por elementos que son más y menos. Simplemente, aquellos que estamos viendo acá. Este método lo que consiste es en identificar la fila o la columna que tenga mayor cantidad de ceros. En este caso, nuestra tercera columna tiene 2 elementos que son ceros. Entonces nos conviene trabajar con esta, por una cuestión de minimizar los ejercicios. Una vez identificada aquella fila o columna, nos ubicamos en este primer elemento de esta columna con la que vamos a estar trabajando y analizamos cuál es el signo que le corresponde. En este caso, más. Y empezamos a trabajar con muchos pequeños determinantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar aquel escalar por el que nosotros teníamos, que va a tener un signo positivo, eso quiere decir que empezamos con un signo positivo. A este 0 lo vamos a multiplicar por el determinante de la matriz de 3×3, que queda determinada por el resto de los elementos que estamos viendo. ¿Cuál sería la matriz que queda generada por los elementos de las filas y de las columnas que no tocan a mi elemento en particular? Es decir, en este caso, el 0, 2, 2, el 1, menos 1, 0 y el menos 2, 3, menos 1. A esto le vamos a restar, porque el elemento que se encuentra abajo es negativo, el producto de 3, que es el siguiente elemento, por el determinante de la otra matriz de 3×3 que no queda compuesta ni por la fila ni la columna donde se ubica el 3, es decir, el 2, menos 1, 3, 1, menos 1, 0 y menos 2, 3, menos 1. A esto le vamos a sumar, en este caso, el 3, sumamos porque el signo que le corresponde es el más, le sumamos el 3 y lo multiplicamos por el determinante de la otra matriz de 3×3 que queda, que sería el 2 menos 1, 3, 0, 2, 2 y por último menos 2, 3, menos 1. Y a esto todavía nos falta restarle, porque nos corresponde un signo 0, un signo negativo, restarle el 0 por el determinante de la matriz de 3×3 que queda generada por aquellas filas y columnas donde no se encuentra el 0, es decir, 2 menos 1, 3, 0, 2, 2 y 1 menos 1, 0. Creo que ahora se están dando cuenta por qué elegimos aquella fila o aquella columna que tiene mayor cantidad de ceros. Porque si yo multiplico por 0 algo, automáticamente se va a hacer 0 y de esta manera el primer determinante y el último determinante van a desaparecer de escena. Entonces simplemente nos interesa
resolver estos dos determinantes de 3 por 3, que podríamos resolverlo mediante la regla de Sarrus sin ningún problema o volver a emplear el método de los cofactores. En este caso, yo vuelvo a llamar, ¿sí?, a mi primer matriz B, a la siguiente C, como para poder identificar el cálculo aparte, y en este caso voy a la regla de Sarrus para hacer estos determinantes de 3 por 3 porque es mucho más cómodo y más rápido que cualquier otro método. Entonces vamos a decir que el determinante de A da como resultado menos 12. Bien, vamos a ver ahora un ejercicio que implica poner en práctica gran parte de las cosas que vimos. ¿Para qué valores de K la matriz A de orden 3 admite inversa? Primero, es importante tener presente que para que una matriz admita inversa, su determinante tiene que ser distinto de 0. Entonces, no importa qué valor de K permite que haga inversa, sino que podemos verlo por el lado contrario y pensar cuáles son aquellos valores de K que harían que mi determinante valga 0 y en este caso no me servirían. Podemos entonces plantear que justamente nosotros estamos buscando que el determinante sea distinto de 0 para que mi matriz admita inversa y, mediante la regla de Sarrus, ya que es una matriz de 3 por 3, hacer el cálculo de lo que sería justamente este determinante, es decir, plantear el producto entre las diagonales 1, 2, 1, K por 1 por K, 3 por 1 por menos 1, y a esto le vamos a restar las otras diagonales, K por 2 por 3, menos 1 por 1 por 1, y por último, 1 por 1 por K. Nosotros necesitamos que sea distinta de 0 este determinante justamente para que admita inversa. Entonces, resolviendo cada uno de estos pequeños paréntesis que nos quedan determinados, nos encontramos que en escena no podemos eliminar lo que es los términos que corresponden a la K. Y de hecho, si juntamos todo lo que se pueda juntar, nos encontramos con una ecuación de segundo grado, donde nuestra incógnita justamente es el valor de K. En este caso, al ser una inecuación incompleta donde falta el término independiente, podremos resolverla sin necesidad de aplicar Bhaskara. Entonces, sacamos factor común K y nos va a quedar en este caso K por K menos 7, que tiene que ser distinto de 0 justamente para poder admitir inversa. Por lo que al tener nuestra ecuación de esta manera factorizada, rápidamente podemos identificar aquellos valores que harían a estos 0, por lo que decimos que K no puede valer 0, pero además K tampoco puede valer 7. Entonces, la matriz A va a admitir inversa para cualquier valor de K exceptuando el 0 y el 7, que son aquellos que harían que el determinante sea 0.